Génesis, clase 8, audio 2. Muy bien, vamos a continuar. Aquí estamos en el capítulo 41 de Génesis, viendo allí la vida de José, cómo él fue puesto como segundo del faraón al interpretar los sueños de faraón. Dios lo vindica. Y vamos a continuar la historia y vamos a leer a partir del versículo 46. Dice así la palabra de Dios: Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó el nombre del segundo, y llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced todo lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Muy bien, paramos aquí un momento la lectura. Entonces aquí tenemos cómo José empieza su tarea administrando esos 14 años que Dios había predicho. Él va ahí fielmente a acumular de toda la provisión, de toda la abundancia que había. En cada ciudad dice que va a acumular alimentos, granos, ¿no? Y Dios lo va a bendecir también con 2 hijos. Y es interesante, ¿no? Él va a llamar a Manasés, su primogénito, y dice: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, ¿no? Venía el tiempo de bendición, y quizás ahí en el corazón de José todavía estaba todo el recuerdo de su padre, de su familia. No olvidemos que él había sido vendido por sus propios hermanos como esclavo, y de alguna manera quizás José quería quitar de su mente, de su corazón aquello, y Dios le daba este tiempo, pero enseguida vamos a ver que Dios tenía otros planes para la vida de José, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ahí Manasés y luego Efraín, y entonces se cumplieron los 7 años de abundancia, empezó a venir el hambre. Bueno, la gente que quizás no había sido tan previsora como José, se empezó a dar cuenta de que empezaba a faltar el alimento. Seguramente José, se había anunciado que esto iba a pasar, pero bueno, el hombre no suele ser todo lo precavido, y quizás la mayoría no había guardado, y entonces empezaron ahí a clamar a Faraón, y ahí vemos la fidelidad de José, ¿no? Y la confianza de Faraón por José. Él simplemente va a decir: bueno, vayan a José y hagan lo que él diga, ¿no? Y José va a empezar ahí a administrar y a alimentar, por así decirlo, a vender el grano a los egipcios, y no solo a los egipcios, sino que dice que de todo lugar venían a Egipto a buscar alimentos. Muy bien, ahora vamos a seguir con el capítulo 42 y vamos a ver qué pasaba mientras tanto con la vida de Jacob y sus hermanos. Entonces dice el capítulo 42, versículo 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre.
Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro en tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron: no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedáis presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces les puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero a cada uno de ellos, poniendo su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Muy bien, paramos acá la lectura, y aquí vemos, ¿no?, lo que Dios iba a hacer en la vida de Jacob y de sus hijos. Ya habían pasado más de 20 años desde que José supuestamente había muerto, eso creía Jacob, ¿no? Y el hambre que había en Egipto también se extendió a Canaán, y entonces Jacob va a enviar ahí a sus hijos a buscar alimentos a Egipto. Pero no va a enviar a Benjamín. Benjamín era mucho menor. Tenemos que entender que cuando José fue vendido a Egipto, aún su madre vivía, Raquel, y por lo tanto aún Benjamín no había nacido. O sea, José no sabía que tenía un hermano más chico. O sea, él hasta ese momento no tenía idea. Ese hermano Benjamín, José no sabía ni que existía. Entonces ahí dice que fueron ahí los 10 hermanos que habían vendido a José, fueron a buscar comida, y entonces se encuentran ahí con José. José los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Y bueno, y acá tremendo, ¿no? Él se acordó del sueño que había tenido cuando era un adolescente, ¿no? Que se inclinaban a él, y ahí los 10 hermanos inclinándose ante José para comprar alimentos. Ahora, vamos a ver cómo Dios iba a obrar, no solamente en el corazón de los 10 hijos de Jacob, sino también en el corazón de José.
¿no? José los va a tratar ásperamente, él va a decir, ustedes son espías, y ellos ahí tratando de justificarse y va a averiguar de dónde venían, ellos le van a contar a José que eran dos hermanos, que había otro hermano que se había quedado, que Jacob no lo había enviado, y entonces ellos ahí van a revelarle a José eso. Dice el versículo 13, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece, el que no aparece era él, ¿no? Pero ahí vamos a ver que José va a planificar en primera instancia, su plan era poder conocer a su hermano. No, él quería, bueno, darle alimentos para sus hermanos, para su padre, pero él en realidad lo que quería era quedarse con su hermano, que él no conocía, a su hermano de padre y madre, Benjamín, conocerlo y su plan era en principio poder que Benjamín se quede con él. ¿No? Y entonces ahí vemos cómo maniobra José. Él los acusa de espías, le dice, bueno, se van a quedar todos presos, uno tiene que ir a buscar a Benjamín, a su hermano más chico y volver, para que demuestren que no están mintiendo, y los deja ahí 3 días, 3 días presos a todos, y luego José lo va a pensar y va a decir, no, bueno, está bien, queda uno de Rem, y los demás van a buscar a Benjamín, ¿no? Y todo esto habrá sido, dice ahí, muestra la palabra, una cosa tremenda en el corazón de José. No, él había sido odiado, despreciado por sus hermanos, y ahí estaban ahí delante de él. Habían pasado más de 20 años, y allí estaba, ¿no? Dios enfrentando. Y él ahí escucha ahí cómo el pecado todavía calaba en el corazón de sus hermanos, y cómo Rubén, pensando que, hablando probablemente en hebreo o en arameo, no, posiblemente en hebreo, y pensando que no entendían lo que decían, Rubén va a decir, bueno, acá esto es lo que nos pasa por haber hecho esto con José, ¿no? Ahí está el pecado, ¿no? Y cómo la conciencia, aunque habían pasado 20 años, había estado trabajando en la conciencia de los hijos de Israel, ¿no? Y dice que José ahí escucha esto y llora, ¿no? Dios quizás iba a cambiar ese primer plan de José, ¿no? Que José seguramente estaba dolido, él quizás pensaba, bueno, lo único que quiero es, el único inocente acá es Benjamín, quiero a mi hermano conmigo, que les voy a dar alimento a mis otros hermanos, para que no pasen hambre y que se vayan, ¿no? Ese era su plan original, pero Dios quería otra cosa, ¿no? Dios quería otra cosa y él iba a trabajar, pero también estaba trabajando obviamente en el corazón de estos 10 hermanos que habían hecho algo tan horrible como vender a su hermano como esclavo y mentir a su padre diciendo que había muerto. Y cómo el tiempo no resuelve, ¿no? Solo el perdón de Dios, solamente la confesión, solamente el arrepentimiento puede borrar las heridas que causa el pecado. No las borra el tiempo. Habían pasado 20 años y ellos ahí estaban con su conciencia a cuestas. Y aún a pesar de que José había dicho, Dios me hizo olvidar a mi familia, pero bueno, el dolor ahí estaba y Dios iba a hacer algo maravilloso, ¿no? Iba a obrar en el corazón de José, de este hombre fiel, para que él pudiera perdonar en una forma plena, y también iba a quebrantar el corazón de los hijos de Israel, para que ellos pudieran buscar el perdón de su hermano y el perdón de Dios por lo que habían hecho, ¿no? Y entonces ahí está el plan, queda Simeón como rehén y los otros son enviados de vuelta a la casa a Canaán para encontrarse con Jacob. Quizás como con los hermanos de José, haya también en nuestras conciencias cosas que todavía no hemos confesado a Dios, ¿no? Ellos ahí decían
Después de 20 años vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, ¿no? Esa voz del ruego de José cuando estaba en el pozo todavía les carcomía la conciencia, ¿no? Y quizás hay cosas que hemos querido que el tiempo tape, pero están ahí porque nunca hemos confesado, nunca hemos ido a los pies de Cristo, nunca hemos buscado el verdadero arrepentimiento y el perdón de Dios. Quizás no hemos pedido perdón a las personas que hemos dañado y la verdad es que no podremos salir de esa situación hasta que no lo hagamos, y es lo que Dios iba a provocar en la vida de ellos. O quizás como José, hay heridas porque nos han dañado, nos han lastimado, que aún no hemos podido olvidar o no hemos podido perdonar. Bueno, Dios iba a empezar a hacer un trabajo en José, ¿no? Él ahí, cuando escuchó esto, fue y lloró, y Dios estaba haciendo un trabajo también en la vida de José, y él iba a poder vencer, iba a poder perdonar de todo corazón todo lo que le habían hecho, ¿no? Solamente Dios puede restaurar, solamente Dios puede dar, hacer nuevo a todas las cosas, y puede restaurar lo que muchas veces nosotros hemos roto.